Agarrate de las pantuflas de tu tío, papá. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¿Cómo andan, queridos amigos, genios, cracks, titanes, grosos, lindos? ¿Qué se cuentan a todas las personas que están ahora, en este preciso momento, en vivo, agarrados así del sillón, agarrado de la cama, agarrado de tu esposa y de tu esposo porque decís, qué buena noche vamos a pasar? Y es así. Es verdad, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué voy a minimizar si tengo grosos? Cuando vos tenés a grosos, esperás algo grosso. Tengo la oportunidad de participar esta noche de una conversación donde hoy yo únicamente voy a hacer aquí el alcanza pelota. ¿Vieron? Los que somos futboleros sabemos, ¿no? Siempre el que no la mueve, ¿viste? El pibe que quizás no tiene habilidad para tocar, para pasar, para centrar y dice, che, ¿no querés alcanzarnos el agua? Bueno, yo soy el aguatero, muchachos, pero soy un aguatero de lujo porque me encanta estar rodeado de amigos y más cuando amigos son, primero, buena gente y segundo, cracks. Así que el día de hoy estamos, porque ustedes lo han pedido, en el segundo Pregúntale a un católico. ¿Qué tengo que remitirme al pasado? El primer Pregúntale a un católico. Yo todavía era evangélico, así que es mi primer Pregúntale a un católico siendo católico. Así que muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Pegate un like, suscríbete al canal, compartíselo a todos aquellos que todavía no están metidos en este stream. Ahora sí, les voy a dar la bienvenida a ellos. Amigos, genios, cracks. Vamos a arrancar primero por quien yo creo que es la persona que habla menos, pero cuando habla, ¡pum!, te mete una piña en el mentón. ¿Viste así? Acá, mi buen amigo, Hugo Delgado. ¿Cómo anda, Hugo? Buenas noches. Bien, Santi, muy bien, muchas gracias y bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y sí, yo soy el que menos hablo, pero espero por lo menos hoy contribuir con algo en este equipo, ¿no? Mira, si no lo conoces a Hugo Delgado, primero, si no estás suscrito al canal de ninguno de los tres, en el título del canal están arrobados y nuestros amigos, los moderadores, van a estar poniendo constantemente en el chat los enlaces para que te suscribas al canal de los chicos. Pero presta atención, cuando Hugo te mira así, con los anteojitos para abajo, quiere decir de que va a decir algo muy importante, así que tenés que estar ahí atento. Esa mirada de Hugo es fatal. Lo tenemos a otro genio, grosso, crack, un tipo que te viene a hablar de la fe de la iglesia, loco, y cuando se pone esa boinita, vos decís que... Vamos a tomar unos mates, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados, la gente más de campo, fuera de la ciudad, se pone esa clase de boinita y vos sabés de que son gente que saben hacer buenos asados, que te ceban buenos mates, gente amigable que te deja entrar en la casa y te dice, abrí la heladera, amigo, abrí la heladera y servite lo que quieras, mi buen amigo, el genio, el crack, titán, José Plasencia. ¿Cómo anda, José? Hola, ¿qué tal, Santi? Hola, Dante y Hugo. Estoy contento de estar aquí con todos ustedes en esta reunión o sesión de preguntas y respuestas. Y no, pues ya me emocionaste. Ya me estoy imaginando un asado argentino con todo el convivio, los mates. Ya quiero estar allá, ¿eh? ¿Cuándo, Hugo, Estoy listo. ¿cuándo José Plasencia se va a pegar una vuelta por Argentina? Me encantaría, de verdad que lo tengo en mi lista y en cuanto Dios me lo permita, me encantaría estar por allá. Los asados argentinos son un viaje de ida, José. Es un viaje de ida, un viaje de ida. Mi buen amigo, genio, crack, titán, un tipo que es una ametralladora, porque habla rápido y además, o sea, tiene tanto conocimiento que vos te quedaste así, ¿viste? Cuando vos decís, pero ¿en qué momento pasó esto? Bueno, te desarma argumentativamente mi buen amigo Dante Urbina. ¿Cómo anda, Dante? Muy contento, muy contento de las cosas que viene haciendo Dios, porque nosotros acá pues somos pequeños y con nuestros defectos, pero también con ganas de contribuir por el bien de la iglesia, por el bien de las almas. Y el día de hoy celebramos Pentecostés, celebramos cómo el Espíritu Santo a hombres pequeños y con defectos como son los apóstoles, los impulsó para extender su palabra. Y queremos que ese mismo Espíritu Santo nos mueva hoy día para hablar y para que no digamos nada de más ni nada de menos. Y asimismo que mueva las mentes y corazones de todas las personas que van a escuchar este programa. Personalmente decir que he estado poniendo bastante énfasis últimamente en mi trabajo público en la necesidad de hacer brillar la luz de Cristo. En Mateo 5:15 dice nuestro Señor, nadie enciende una luz para ponerla debajo, escondida en el almud, sino que la pone en lo alto para que todos los que entren a la habitación
sean iluminados. Y eso es lo que yo quiero, poner la luz de Cristo en lo alto. Y eso significa que yo tengo que estar abajo y ponerlo a Él en lo alto. Y eso es lo que queremos hacer brillar la luz de Cristo, absolutamente en todo y en todo momento. Es una lucha constante. Para cerrar, he de decir que, quienes no lo sepan, yo inicié mi recorrido de explorar estas cuestiones teológicas desde una postura de ateísmo anticatólico. Y finalmente terminó volviéndome católico, y lo que hoy en día yo defiendo es la fe de mi abuelita, la fe de mi abuelita que era muy católica. Y justo la mejor amiga de mi abuelita, recuerdo que dijo una frase que a mí me marcó cerca de los inicios de mi conversión. Decía ahí explicando una canción: Cristo, esta es tu luz, yo la haré brillar. Y eso es lo que yo quiero decir hoy y todos los días de mi vida. Cristo, esta es tu luz, yo la haré brillar. Dante, mira, yo soy una máquina de tirar centros. Honestamente, no sé, Dios me ha dado un don y ha sido el de tener ideas. Dante, vos ya tenés tus varios libros de apologética, pero si un día haces un libro de apologética, no sé, dirigido a ¿cómo decirlo? Aquella persona que no sabe absolutamente nada, quizás para niños y demás, el título tiene que ser La fe de mi abuelita. Honestamente, el título La fe de mi abuelita garpa a full para, ¿viste? Ese primer encuentro de apologética de una persona con un libro, ¿viste? Garpa. Acordate lo que te digo, La fe de mi abuelita. ¿Cómo? Como tú dices, te la robo, lo apunto ahorita. Ya está. Acá, ustedes miren, acá fluyen ideas. Y recordamos que estás del otro lado, que estás conectado ahí, ya tenemos un poco más de 500 personas, vamos, hoy tenemos que superar las 1000, vamos, así que compartilo, comentalo, likealo y demás, tenés que poner like, comentarlo y demás para que el algoritmo de YouTube sepa de que esto es importante y lo empiece a promocionar, ¿está bien? Así que contamos con tus likes, con tus comentarios y demás. Vos que estás del otro lado, sos aquel que va a hacer interesante este programa. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos acá charlar y yo podría adoptar o tomar el protagonismo de como moderador ahí haciendo preguntas que me vienen a la mente y demás, pero como es un Pregúntale a un católico, la idea es que ustedes que están del otro lado puedan hacer sus preguntas. Ahora, preguntas siempre bien intencionadas, preguntas que voy a estar tomando yo, voy a estar filtrándolas, obviamente por una cuestión de tiempo no podemos tomar a todas, y voy a tratar de tomar un abanico de preguntas, no me voy a centrar particularmente en un tema, voy a tratar de tomar una amplia gama de preguntas, aquellas que yo considero que la mayor parte de la gente se puede llegar a hacer respecto a la fe católica particularmente, ¿está bien? Así que vos sos el que hace más interesante y suculento este programa. Chicos, quiero arrancar preguntándoles, ¿cuál es aquella pregunta que más difícil les ha resultado en todos estos años que han trabajado en la apologética, en redes sociales, fuera de las redes, con cámara encendida, sin cámara encendida? ¿Cuál fue aquella pregunta más difícil que le hicieron? Aquella que más costó responder. Hugo, a vos, vamos a arrancar con Hugo. ¿Recordás alguna que realmente te haya sido difícil responder? ¿De qué se trató y cómo la respondiste? Y yo creo que sin duda la acusación de idolatría con respecto al uso de ciertos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de no hacer imágenes de nada que esté en el cielo ni en la tierra, es una acusación muy común en contra de los católicos y aparentemente una lectura textual o, digamos, una lectura típica del Antiguo Testamento podría hacer parecer que el católico efectivamente está incurriendo en ese problema, ¿no? Pero por otro lado, también entraña una dificultad porque hay algunos padres de los primeros siglos, o más que padres, yo diría escritores eclesiásticos como Orígenes, Tertuliano, que parecen tener una posición de rechazo frente al uso de imágenes en el culto. Entonces, digamos que esa es una pregunta difícil por esos, digamos, porque pareciera que la evidencia está en contra del catolicismo, ¿no? Pero como le he mostrado en una serie de programas que he hecho últimamente, cuando uno empieza a entender la teología de la nueva alianza, cuando uno empieza a entender, por ejemplo, pasajes como la segunda de Pedro 1:4, que dice que pasamos a compartir la naturaleza de Dios
cuando uno empieza a entender mejor esta idea de que Dios nos otorga su gracia, las cosas se empiezan a aclarar y especialmente con el uso de la forma en que la iglesia original interpreta Colosenses 1:15 cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, todo el desarrollo teológico que hacen los padres con respecto a la Trinidad, usando ese pasaje, es el mismo principio teológico que utiliza el Concilio de Nicea II. Entonces, eh, ¿por qué es difícil, Santi? La pregunta es ¿por qué es difícil? Es difícil porque hay que dar contexto. Y muchas veces estamos en una cultura que quiere respuestas de 1 minuto o de 2 minutos. Y la teología bíblica muchas veces no podemos volverla superficial ni ser reduccionistas con la teología bíblica. La teología bíblica la inspiró el Espíritu Santo, la Biblia la inspiró el Espíritu Santo. No podemos pensar que van a haber respuestas de 2 minutos, ¿no? O respuestas de 3 minutos, o sacar 2 versículos y decir que ya el tema está zanjado, ¿no? Porque, de nuevo, si es el Espíritu Santo el que ha inspirado y si a los padres les tomó cientos de años definir la cristología, por ejemplo, la cristología de Calcedonia tomó 500 años. Entonces no podemos pensar que en 2 minutos una persona me puede pedir que le dé una explicación de por qué veneramos imágenes y que sea una explicación convincente. De hecho, me puedo demorar 3 horas explicando toda la evolución, el contexto del Antiguo Testamento, de los padres de la iglesia en los 2 primeros siglos. Entonces, es más que sea difícil, es que vivimos en una cultura que quiere respuestas rápidas y hay algunas respuestas a preguntas bíblicas que no son rápidas. Me encantó, Hugo, me encantó. Lo que sí, a ver, contradiciendo un poco, perdón, no te quiero contradecir, Hugo, pero me vas a decir, pero ¿no escuchaste la respuesta que acabo de dar? Lo que pasa es que el tiempo muchas veces es tirano, entonces en la medida en la que puedan, en la medida en la que se pueda, si no se puede, no se puede, en la medida en la que puedan, si pueden tratar de acotar lo más posible las respuestas, ténganlo en consideración simplemente para poder explotar lo más posible el tiempo que tenemos. José, en tu caso, ¿cuál fue esa pregunta, ese cuestionamiento que más difícil fue o que más costó? Bueno, pues la verdad, no sé, mira, la verdad, para ser honesto, cuando estaba escuchando la pregunta, más bien yo estaba pensando, pues como yo que vengo del protestantismo, estaba pensando cuál fue la pregunta que más me costó responder para yo persuadirme o para abrazar la fe católica, ¿no? La fe cristiana en toda su plenitud. Y quizás una de las cuestiones que a mí me costó, yo creo que definitivamente tiene que ver con la Virgen, tiene que ver con preguntas de la Virgen, porque yo juzgaba todo desde el paradigma protestante, que era de donde yo venía. Yo estaba cableado, estaba yo, mi programación teológica venía desde el protestantismo. Entonces, me costó bastante por la sencilla razón de que tuve que desaprender un sistema teológico y de manera gradual y difícil tuve que ir aprendiendo aquel sistema teológico que yo desconocía, pero el cual era necesario para poder comprender lo que la iglesia enseña sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María. Si alguien me dijera, pero concretamente, José, algo así bien específico en una línea, sí, pues yo asumía que la Virgen María era una competencia para Jesucristo. Yo no entendía lo que se conoce como mediación secundaria, es decir, que todo lo que la Virgen es se deriva de Jesucristo, de su obra, y todo es con vistas a apuntar a Cristo, a reflejar algo de la persona y obra de Jesucristo. Y quizás uno de mis temores era, decían, oh, pero si me hago católico, tal vez esto de la Virgen María me va a alejar y ya no voy a ser cristocéntrico, ya no voy a amar a Jesús. De alguna manera inconscientemente lo interpretaba como que iba a ser desleal al Señor, pero tengo que decir, y con esto termino, que ha sido exactamente lo contrario. Todo lo que yo pensaba, pero al revés. Ahora pues la devoción a la Virgen me ha llevado a unas alturas de comprensión y de amor a Jesucristo que
la verdad, no pensé que era posible, porque yo amaba a Dios, a Jesús, con todo mi corazón, mis fuerzas, mi mente, mi alma, y deseaba servirlo con todo mi ser. Pero ahora siento como que Dios me dijo, pensaste que ya lo, que ya lo conocías todo, pues ahora te voy a mostrar otras dimensiones de mi amor que, que no sabes. Y la verdad, me costó batallar, pero al final, Santi, ya que lo pude comprender, ayudado de la gracia de Dios, no, pues ahora estoy bien agradecido y es una de las cosas que más me producen paz y yo diría que eso, ¿no? Qué buena onda, qué buena onda. Tenemos 750 personas en vivo y solo 497 likes. Pongan like para poder llegar a más gente y que el algoritmo de YouTube diga, che, esto está interesante, vamos a compartirlo a más gente. Gracias a Pilar Oquique Abuy por el superchat y a Dante Brito Infantas. Muchas gracias por la ayuda que nos están enviando. Dante, ¿cuál sería esa pregunta para vos? Yo diría un tipo de pregunta. Las preguntas que tienen que ver con citas patrísticas donde no te dan con detalle la fuente. Para mí eso, lo confieso, han sido dolores de cabeza que me han traído bastante estrés. Y voy a explicar por qué. Muchas veces se sueltan ataques contra la Iglesia Católica amparándolo en tal o cual cita de San Agustín, de San Jerónimo, de etcétera, pero no te dan la cita exacta, no te dan el link, no te dicen la obra, etcétera. Y como uno quiere tener las cosas bien cubiertas, entonces se pone a investigar. Y a veces yo he gastado horas tratando de validar ciertas citas patrísticas, ¿no? Y una cosa es la Biblia, por ejemplo. O sea, yo leo bastante la Biblia, me sé más o menos la Biblia, más o menos bien el conjunto de la Biblia, el Nuevo Testamento creo que me lo sé bastante bien. Entonces, cuando alguien me saca una cita del Nuevo Testamento, ya tengo acotado en mi mente más o menos el universo de dónde buscar. Pero en cambio, en obras patrísticas, la cantidad es pero tan grande que yo no puedo decir automáticamente, Claro. no, San Agustín no dijo eso. O sea, sino que San Agustín escribió una cantidad tan gigante de obras y hay que analizar. Dentro de esas obras hay incluso las que puedan ser disputadas o que los académicos consideran espurias, y a veces la gente cita cosas patrísticas que son disputadas o espurias o de un pseudoautor o atribuidas como si fueran genuinas, y uno tiene que gastar bastante tiempo allí. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando me han puesto ese tipo de cuestionamientos, yo gasto bastante tiempo tratando de validar bien las cosas. Y muchas veces me he encontrado, de hecho la mayoría de las veces con ese tipo de citas o que están fuera de contexto o que no existen o que son falsas, etcétera, ¿no? Pero para llegar a ese punto uno tiene que generar bastante esfuerzo. O sea, una persona, un protestante que, por ejemplo, tipo teléfono malogrado, repite que San Jerónimo dijo esto, que San Jerónimo dijo esto, que San Jerónimo dijo esto, le toma 5 segundos o incluso 2 segundos copiar, pegar y te lo pone en el chat de Facebook o de WhatsApp donde estén discutiendo o difundiendo su información. Pero en cambio, tomarse el trabajo de rigurosamente analizar si San Jerónimo realmente dijo eso y en caso lo haya dicho, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo, en qué texto, etcétera, eso demora bastante. Y uno no solo gasta tiempo, a veces hasta tienes que gastar dinero, porque hay algunas obras que no están traducidas o no son de libre acceso, o tienes que pagar para traerte un libro en físico o virtual que tenga la cita, ¿no? Entonces, ese mal manejo de fuentes que existe en nuestro mundo de Internet obliga a gastar mucho tiempo a las personas que sí tratamos de ser rigurosa con las fuentes, con el estrés y desgaste implicado en eso. Muy cierto, es muy cierto. El otro día en un diálogo que tuve con una persona me mandó ahí un par de citas y referencias que después cuando me puse a buscarlo porque no lo desconocía era todo fake news. Bueno, pero no importa. Volviendo a este punto. Quiero avisarle a la gente del chat, comenten todo lo que quieran siempre y cuando bajo el marco del respeto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tenemos moderadores que les encanta banear gente. O sea, mis moderadores, yo cuando los selecciono les pregunto, ¿qué tal el baneo? ¿Te tiembla el pulso? Y si veo que le encanta, lo disfruta, digo, listo, estás contratado. Un poco de broma, ¿no? Un poco de sentido del humor, pero de verdad, o sea, cuidado, bajo el marco del respeto, sus opiniones y demás serán oídas. Vamos a arrancar con las preguntas de la gente. Me encanta, si ustedes me permiten, es muy interesante y lo quiero aprovechar en este caso a Dante. Dice otro amigo
amigo Biorli, un abrazo grande para él, dice, pregunta, he visto confusión en este tema por parte de católicos, el no saber qué posición tomar frente al libertarianismo, como el de Milei, y si votar a un político así, ¿qué postura se debe tomar? La fe católica no te va a decir directamente vota por este político o no votes por este político, porque la fe católica establece principios, ¿no? Y no se ocupa de las minucias o detalles particulares. Sin embargo, dentro de esos principios se establecen unos lineamientos claros que el católico está vinculado a seguir en la práctica. No podemos pensar que el magisterio católico, que se asocia a la capacidad de atar y desatar de la iglesia, es decir, de vincularnos a nosotros, de dar definiciones vinculantes, se restringe únicamente a cuestiones como detallitos sobre la Virgen María, la Eucaristía, 1 o 2 puntos de liturgia, etc. Sino que parte del magisterio católico es la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia establece de forma muy clara su condena de determinados extremos ideológicos en el rango político-económico. Por un lado, el colectivismo marxista y por otro lado, el capitalismo liberal. Pueden revisar encíclicas como la Centesimus Annus de Juan Pablo II, San Juan Pablo II de 1991, o la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y asimismo la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Todas estas constituyen parte del magisterio de la Iglesia. En el caso de la Solicitud Rei Socialis, allí Juan Pablo II dice que la Iglesia asume una actitud crítica tanto respecto del capitalismo liberal como del colectivismo marxista. Ahí está la voz de la Iglesia expresándose. En consecuencia, nosotros como católicos estamos vinculados a esa voz. Por supuesto, no puedo explayarme demasiado, pero si ustedes quieren ver con detalle más desarrollado esto, pueden ir a ver el debate que yo sostuve contra Gabriel Zanotti. En mi canal de YouTube encuentran un debate titulado Cristianismo y escuela austriaca son compatibles, o cristianismo y el liberalismo de la escuela austriaca son compatibles, y ahí muestro a partir de la razón, la escritura y el magisterio católico cómo el liberalismo o libertarianismo no es compatible con esto. De otro lado, en mi canal de YouTube hay una lista de reproducción completa que se llama Economía y Fe Cristiana. Sí, Economía y Fe Cristiana. Ahí van a encontrar toda una serie de videos donde está desarrollado esto con sumo grado de detalle. Así que por lo pronto eso los remito, pero desde ya digo que el magisterio tiene pronunciamientos claros sobre estas ideologías y hay que tenerlo no solo en cuenta, sino entender que es un pronunciamiento magisterial, no es una opinión más. Una opinión más es cuando el Papa Francisco está en el avión y puede dar cualquier respuesta ante un grupo de periodistas ahí que lo acribillan a preguntas. Pero cuando hablamos de documentos como las encíclicas papales de doctrina social de la Iglesia, ya es un peso de otro nivel. Gracias, Dante, muchas gracias. Tenemos más de 900 personas, casi 950 personas y solo 650 likes. Por favor, poné like, compartilo, comentalo para que podamos llegar a más gente. Gracias a todos los que están del otro lado. Dice André Herrera, y se lo voy a tirar a Hugo porque yo sé que esta clase de preguntas a Hugo le encantan. ¿Cómo responder a un protestante cuando dicen que las doctrinas católicas son resultado de la filosofía griega? Es decir, cuando dicen que el cristianismo se mezcló con la filosofía griega pagana. Bueno, hay algo muy claro, ¿no? Nosotros como católicos no somos solo escritura. Yo pienso que en ese sentido lo que sucede es que vemos en el principio de la iglesia personas argumentando cosas que hoy para nosotros son una herejía con respecto a la divinidad de Cristo, con respecto a la Trinidad, que hoy son una herejía, y esas personas argumentaban con pasajes bíblicos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que sucede, por ejemplo, en el primer concilio de Nicea, es que la iglesia tiene que verse forzada a tener definiciones muy concretas que permitan que estos herejes, como en el caso de los arrianos, no puedan meter sus errores en la doctrina católica
simplemente invocando pasajes. Y eso es exactamente lo que pasa en el mundo protestante. En el mundo protestante podemos tener dos personas que estén leyendo el mismo pasaje o la misma Biblia y sacando conclusiones completamente distintas. Para evitar eso, los padres de la iglesia, en algunos de estos concilios, se apalancan en la filosofía, específicamente en la filosofía griega, por supuesto, utilizan ciertos conceptos y ciertas palabras como esencia, naturaleza, y básicamente usan eso como una barrera de protección con respecto a la doctrina. Cuando estas palabras se usan con precisión, le permiten a la iglesia evitar que estos errores puedan meterse y definir palabras como, por ejemplo, homoousios es una palabra que no está en la Biblia, más o menos, o sea, es una palabra que habla de la consustancialidad entre las personas de la Trinidad. Esta palabra no está en la Biblia y básicamente cuando los padres utilizan eso, como les digo, es porque saben que es lo que les va a permitir que estos herejes no puedan utilizar la Biblia para torcerla. Dante, ¿quieres añadir algo? Sí, quiero añadir unas cuestiones rápidas sobre este tema. Punto 1. Si algún protestante viene a acusarnos a los católicos de que las doctrinas católicas nacen de que se introdujo filosofía griega dentro del cristianismo, sepan que eso es argumentar como testigo de Jehová. Eso es argumentar como unicitario. Porque precisamente grupos sectarios como los testigos de Jehová, por ejemplo, para rechazar la doctrina de la Trinidad y mucha de la cristología vinculada a la misma, o en general la cristología de los concilios, lo que hacen es precisamente ese tipo de argumento. Dicen que la filosofía griega pagana contaminó el cristianismo, o al cristianismo trinitario. De modo que si un protestante quiere lanzarnos ese tipo de ataque a nosotros los católicos, pues resulta que ese ataque es el que lanzan los sectarios antitrinitarios contra el conjunto del cristianismo católico, ortodoxo y protestante. Así que no parece un muy buen enfoque. Y de otro lado, decir que el hecho de que se incorporen términos propios de la filosofía griega en nuestro lenguaje teológico no es antibíblico, está en línea también con lo que las escrituras nos muestran. Por ejemplo, en Juan 1:1, el evangelista inicia utilizando un término de fortísima carga filosófica. Al principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. O sea, lo que llamamos el verbo, la palabra griega original es Logos, y el peso y significado que en un contexto de siglo I tiene la palabra griega logos es gigante, o sea, tiene un contenido filosófico muy fuerte. Pocas palabras hay que tengan tanto peso filosófico. De otro lado, en 1 Corintios 9:21, el apóstol Pablo dice, me hice como gentil para con los gentiles, o me hice como sin ley para los que no tienen ley. De este modo, si se quiere llegar a los griegos, utilizar el lenguaje filosófico griego es algo que puede ser válido. Hay gente que me pinta a mí como si yo meramente me limitase a citar la Biblia y punto. No, ciertamente, de acuerdo con las escrituras, uno puede usar lenguaje filosófico también. Y de hecho, y con esto cierro, el apóstol Pablo en Hechos 17:28, dirigiéndose a los atenienses para predicarles, les cita a pensadores griegos directamente. Así que eso está dentro de lo que puede hacer un cristiano, pero eso no significa que la filosofía griega sea fuente directa de nuestra doctrina como que fuera dictaminante o condicionante, pero sí nos muestra que podemos utilizar el lenguaje de filosofía griega para formular ciertos elementos, como por ejemplo decir que el Padre y el Hijo son consustanciales. Gracias, Dante. Gracias, Hugo. Tenemos casi ya pegándolo en el palo 1000 personas, 740 likes. Dame like para poder llegar a más gente. Recuerden de que el algoritmo de YouTube funciona de esa manera. Así que da like a este humilde stream para poder ayudarnos. Y gracias a todos los que están comentando. Tengo una pregunta dirigida a mi buen amigo José Plasencia. No que la persona la dirija a vos, José, pero yo sé que estas preguntas son del tipo José Plasencia. Mira, José, ¿cómo responden? Dice, bueno, una pregunta en general lo está haciendo, pero yo se la hago a José. José, ¿cómo respondes a 1 Corintios capítulo 4, verso 6? Ciertos protestantes dicen que esto se refiere a la sola escritura. ¿Qué es lo que dice el pasaje? 1 Corintios 4, 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El famoso
a no pensar más de lo que está escrito. ¿Este pasaje es una justificación a la doctrina de la sola escritura, José? La respuesta es absolutamente no, ni siquiera desde la perspectiva protestante histórica. Es decir, este pasaje es quizás el pasaje más abusado que se ha intentado utilizar para presentar una defensa de el dogma, porque yo sí le llamo dogma, más allá de que muchos se rehúsan a llamarle dogma, porque tú no puedes ser protestante y al mismo tiempo rechazar el principio de la sola escritura. Así es de que al final del día, en la praxis, en la práctica, sí que funciona a la manera de un dogma. Entonces, este dogma, este principio de solo la Biblia, dando a entender un rechazo del magisterio para enseñar infaliblemente, dando a entender un rechazo de la tradición apostólica para enseñar infaliblemente y quedándose de una manera reduccionista con parte de la revelación, que es la Biblia, palabra de Dios inspirada. Y este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, de que para que aprendáis a pensar, a no pensar más allá de lo escrito, ni siquiera desde el punto de vista protestante se sostiene, porque de lo que se está hablando cuando dice San Pablo, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no está hablando de que solo la Biblia es infalible. De lo que está hablando, de acuerdo al contexto, porque si uno lee el contexto inmediato del mismo capítulo, pero también el contexto extendido de la carta, San Pablo viene hablando de un problema que existía entre los cristianos de Corinto, a saber, la soberbia. San Pablo acababa de citar el libro de los Salmos y el libro de Job, donde dice que Dios prende a los sabios en su astucia y habla también de cómo Dios aborrece los pensamientos del soberbio. Entonces, el problema de los corintios, en una palabra, era la soberbia. A tal modo que estaban menospreciando a San Pablo porque decían que era torpe con la palabra y algunos decían que Apolos estaban ahí contraponiendo a San Pablo, el ministerio de San Pablo, con el ministerio de Apolos. Y unos decían, no, Apolos es superior, yo soy de Apolos. Él es un hombre es elocuente en la palabra, poderoso en las escrituras, como bien se describe a Apolos. Y dicen, él es mejor. Y estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y había un problema de soberbia. Y San Pablo cita el Antiguo Testamento, que es lo que está escrito, y da una enseñanza sobre no ser soberbios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en ese contexto termina diciendo, dice, miren, les estoy dando esta enseñanza y me estoy utilizando a mí y a Apolos para enseñarles algo. Ustedes tienen un problema de soberbia y ustedes deben aprender una lección que todavía no aprenden. Deben aprender a no pensar, a no comportarse, rompiendo un principio que está escrito en Job, en Salmos, a saber que Dios resiste a los soberbios, que Dios prende a los sabios en su astucia y Dios menosprecia a los que tienen una actitud de soberbia y les dice, deben aprender a pensar, a no pensar, perdón, deben aprender a no pensar más allá, es decir, traspasando, quebrantando, violentando este principio que está escrito y claramente está hablando de la humildad en contraste con la soberbia. Entonces, ese pasaje no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, de todos los pasajes, es el que, si alguien quiere defender la sola escritura, es el que menos debería usar. El menos indicado. Ya tenemos ahí 1000 personas en el chat. Un abrazo enorme. Gracias a todos los que están ahí haciéndonos el aguante. Genios, cracks, titanes. Les enviamos un abrazo enorme. Gracias a todos. Dante, sí. Muy rapidito. La lógica protestante que apela a 1 Corintios 4:6 para supuestamente validar la sola escritura se autorrefuta. Porque dicen, no hay que ir más allá de lo que está escrito. Entonces el protestante tiene que vincularse a eso. Pero el verbo está implica pasado, lo que ya está escrito. Y cuando se escribe ese texto de 1 Corintios 4:6, no está escrito, por ejemplo, 2 Corintios. No está escrito el Evangelio de Juan. No está escrita la tercera carta de Juan.
Pero si el protestante dice, no, pero esto se infiere porque como está hablando de lo que está escrito y eso eventualmente será parte de la escritura, etcétera. ¿Pero qué está haciendo el protestante ahí? Está haciendo inferencias. Está yendo más allá de lo escrito, porque lo escrito del texto dice está, tiempo pasado. En cambio, los otros textos son textos que estarán escritos. Segunda de Corintios estará escrito, el Evangelio de Juan estará escrito, y si el protestante quiere hacer una suerte de exégesis o eisegesis para tratar de acomodarlo, entonces está haciendo que el pasaje que dice lo que está escrito incluya también lo que estará escrito, y al hacer eso está el protestante yendo más allá de lo que está escrito. Gracias, Dante. Muchas gracias, José. Gracias a todos los que están conectados. Recuerden, si no siguen a José, Hugo y Dante, en el título de este video se encuentran arrobados sus canales, como también en el comentario fijado del chat. Está bien, ahí van a ver 3 enlaces. Vas y le pegás una buena suscribida a sus canales y regresás. Dante, te quiero hacer esta pregunta. Mirá, esta pregunta tiene cara de Dante también. Fíjate lo siguiente. Dice así: ¿cómo podemos explicar y conciliar la omnisciencia de Dios y el libre albedrío, considerando la gran controversia de Auxilis? Esa pregunta es fácil de resolver en 2 segundos, la controversia Auxilis, ¿no? No, en realidad es un tema bastante complejo. Pero para empezar, no hay ninguna contradicción entre la proposición Dios conoce un acto humano, proposición 1, y proposición 2, el acto humano es libre. Yo no veo una contradicción evidente. Tal vez está partiendo la premisa de que porque Dios preconoce, entonces el preconocimiento de Dios determina. Pero yo no veo que eso sea absolutamente necesario. No veo que necesariamente se siga que del hecho de que Dios simplemente preconozca algo, se sigue que lo predetermine. Por ejemplo, en el orden general del conocimiento, yo puedo conocer que alguien se resbala, puedo ver que alguien se resbala en la calle, pero el solo hecho de que yo lo conozca no significa que lo esté determinando. Pero tal vez alguno dirá, no, pero es que Dios preconoce esto y como lo conoce antes, entonces como el conocimiento de Dios es infalible, como no puede fallar, entonces el que Dios conozca algo hace que ese algo necesariamente sea así y no hay absolutamente otra alternativa y por lo tanto no hay libertad, porque Dios ya antes lo conoce. Pero el problema de tal tipo de argumentación es que introduce a Dios en la categoría temporal, cuando Dios en realidad es atemporal. Me explico. Cuando se dice que Dios conoce antes, es como que Dios está en un punto 1 del tiempo 1, que es anterior al tiempo 2 donde ocurren los eventos. Y como Dios ya conoce todo de antemano con certeza en el tiempo 1, entonces necesariamente tiene que ocurrir así en el tiempo 2. Pero esto no es una correcta forma de conceptuar esto, porque Dios es atemporal, está por sobre el tiempo. Entonces, en su acto puro eterno, Dios conoce perfecta y simultáneamente todo el conjunto de eventos, incluyendo los actos libres de la criatura. No es que los conozca antes o después como si Dios estuviese en el tiempo. Cuando decimos que Dios preconoce o tiene conocimiento previo, es una forma de nuestro lenguaje para referirnos al conocimiento trascendente de Dios, pero no debemos pensar a Dios como sentado en el mismo marco temporal nuestro. Entonces, puede ocurrir dentro del conjunto de eventos actos libres e incluido dentro de estos actos libres actos vinculados a la salvación, como por ejemplo la resistencia o no resistencia de ciertas criaturas a la gracia de Dios. Y Dios, conociendo eso, puede tener en cuenta la respuesta de las criaturas y realizar su decreto de predestinación teniendo en cuenta eso. De hecho, y con esto cierro, el numeral 600 del Catecismo de la Iglesia Católica, eso es lo que nos dice, que Dios establece su decreto de predestinación teniendo en cuenta la respuesta libre de las criaturas. Y esto lo puede hacer porque es omnisciente y atemporal. Genial, buenísimo, buenísimo. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que nos están enviando superchat. Ya voy a leer algunos de sus comentarios y sus preguntas. Aquellos que envían superchat, aprovechen a escribir algo porque muchas veces lo mandan vacío y me gustaría leerlos. Pregunta, Hugo, mira, esta pregunta me gusta mucho porque entiendo de que la pregunta puede llegar a estar siendo hecha por alguien no católico, y discúlpeme si lo confundo, pero dice, pregunta, ¿en qué se basa la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? A mí me gusta, cuando hablamos de la doctrina de la Inmaculada Concepción, me gusta ir a la Biblia, básicamente, pero
generalmente tiendo a no leerla como lo hace un protestante, porque una de las características del catolicismo es que utilizamos la tipología. Y es cierto, muchos protestantes utilizan la tipología, pero desafortunadamente no utilizan la tipología mariana. Con respecto a la virginidad de la Madre María, o de la bendita Virgen María, lo que nosotros miramos es un equivalente tipológico entre Adán y Eva y Cristo y María. ¿En qué sentido? Adán y Eva fueron creados sin pecado, exentos del pecado, y lo que nosotros sabemos es que a través de la acción de estos dos, de nuestros padres originales, vino el pecado original y vino la caída, y ese es el estado en el que estamos nosotros antes de la redención de Cristo. Entonces, el punto aquí es que para la redención tiene que haber algo equivalente, dado que el diablo fue capaz de tentar a nuestros padres originales, a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. Sabemos por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, que Adán es un tipo de Cristo. Entonces sabemos que hay una equivalencia tipológica entre Cristo y Adán. Entonces la pregunta del millón, ¿y qué pasa con Eva? ¿Dónde está el equivalente de Eva? Como sabemos, Eva fue no solamente virgen, sino que estuvo libre del pecado original, sin embargo, cayó. En ese sentido, para que haya una equivalencia y para que la raza humana pueda ser redimida en su totalidad y el diablo no haya ganado ninguna victoria, tenemos entonces que, en ese sentido, María va a ser parte de toda de esta historia de salvación, siendo Cristo el Dios encarnado, pero siendo María la que da el sí para que Él encarne y siendo María una persona que está libre de pecado. Entonces, el diablo no puede clamar a María, porque una de las cosas, lo que sucede es esto. Cristo gana la redención para nosotros, pero el diablo podría decir que de todos modos ganó una victoria contra la mujer, ¿cierto? Porque Cristo encarnó como un varón. En el caso de María, sabemos que si ella es inmaculada y si ella da el sí, y si ella es bendita por todas las generaciones, en ese sentido, tanto Cristo, representando a todo el género humano, especialmente al hombre, y María representando a la nueva Eva, en esa tipología que les estoy diciendo, María en ese sentido tiene toda la lógica para que ella sea también libre de pecado original y pueda elegir y ayudarnos en esa victoria contra el demonio de nuevo. ¿Quién logra la salvación por la raza humana? Solamente Cristo. Cristo es el que logra la salvación. Pero la victoria completa, porque el diablo podría decir, pero yo pude vencer a la mujer, pero la victoria completa 100% contra el diablo, María da esa gotica que es redimir a la mujer en su victoria contra Satanás. Por eso vemos también en Génesis 3 la figura de la mujer, ¿cierto? Luchando contra Satanás y también la mujer y su simiente contra la serpiente y su simiente. Entonces vemos esas equivalencias. Esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo, no me lo estoy inventando yo, estos son lecturas que han hecho los padres de la iglesia, incluso desde el segundo siglo, asocian a María, y esto es un punto muy importante para los que dicen que eso no está en la tradición. Tenemos a padres de la iglesia como San Ireneo, y tenemos a padres de la iglesia como San Justino Mártir, hablando de María como la nueva Eva. O sea, esto no es un invento mío del siglo XX ni del siglo XIX, esto está en los padres apostólicos, pero lo más importante está en la Biblia para que todos ustedes vayan y lo miren. Entonces, es aquí cuando nosotros los católicos miramos las escrituras con los ojos del Espíritu. Estas no son lecturas textuales, no son explícitas, son tipologías implícitas, pero la tipología es una forma válida y legítima de leer no solamente la Biblia, sino también de derivar dogmas a partir de eso. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá. Dice, para José le mando esta. ¿Qué es la inerrancia bíblica y cómo creer en esta creencia? Dice, ¿cómo creer en ella? ¿Cómo está justificada, José? Sí, la inerrancia bíblica significa que no hay errores en la Sagrada Escritura. En todas las partes de la Sagrada Escritura no hay errores. Y esta creencia, que de hecho estamos obligados los católicos a creer esto, a todos los cristianos como un artículo de fe, se deriva, porque si alguien pregunta de dónde sale esta idea de la inerrancia bíblica, de que no hay errores en la Sagrada Escritura, se deriva de otra doctrina, que es la inspiración bíblica. De hecho, es un oxímoron, es decir, es una contradicción, es
es algo, con respeto lo digo, es algo tonto. Por un lado, querer afirmar la inspiración de la Biblia, la inspiración divina de la Biblia, y por el otro lado, pretender o aceptar que hay errores en la Sagrada Escritura. Y cuando digo que no hay errores, me refiero realmente en todos los sentidos. Algunos dicen, no, ahí se refiere a que no hay errores en cuestiones exclusivas y que tocan a la salvación. Pero no podemos extender esta idea de inerrancia a otras áreas como geografía, como historia, como arqueología, porque allí sí hay errores, supuestamente, los que proponen esta versión modificada de inerrancia bíblica, lo cual es absurdo, porque no podemos hablar de un texto que tiene su origen en Dios y al mismo tiempo decir que sí hay errores. Y también quiero decir algo, no quiero que se me vaya a olvidar. Perdón, porque son temas complejos y los estoy tratando de empacar, pero algunos se agarran de un documento que produjo el Concilio Vaticano II, es Dei Verbum, creo que es el párrafo 11, estoy citando de memoria, porque no me esperaba la pregunta, obviamente no, pero hay una porción donde dice tocante todas las cosas, tocante a nuestra salvación, algo así, estoy parafraseando. Y dicen, ¿ves? Ahí dice todas las cosas tocante a nuestra salvación. Y ellos infieren, deducen que eso significa que únicamente se puede aplicar la idea de inerrancia bíblica a doctrinas que solamente se limitan a la salvación. Pero no es eso lo que está diciendo el concilio. Lo que está diciendo es la salvación, hablando de toda la historia de la salvación, que está plasmada en la Sagrada Escritura. Entonces, digo esto porque yo lo he escuchado de muchas personas, claro, y hay que decirlo, incluso algunos católicos que no están muy bien formados, repiten esto, de que solo aplica para asuntos de salvación, pero que en otras áreas como historia, arqueología, sí hay errores. Y yo les he dicho, dame un par de ejemplos, dame tus errores. Y lo único que hacen es citar aparentes contradicciones, como Judas. En un pasaje se nos dice que él fue y se ahorcó, y en otro pasaje dice que sus entrañas se abrieron, y dicen, ¿cuál de las dos es? O se ahorcó o se abrieron sus entrañas. O en una parte dice que él regresó las monedas de plata al templo, y en otra porción dice que Judas, con el precio o con el salario de su iniquidad, compró un terreno, y dicen, ¿cuál de las dos es? Entonces, ahí ya de entrada hay una presuposición. Ellos presuponen que evidentemente hay una contradicción, lo cual no es así, porque las dos cosas son ciertas. Cuando alguien junta o amasa, cuando alguien amasa una fortuna, y con esa fortuna aún post-mortem, aún después de que la persona murió, pero con esa fortuna que la persona amasó, se adquieren propiedades o se adquieren bienes, se dice fulano de tal, con el salario de su trabajo, con el salario de su traición, adquirió tal y cual propiedad. No es incorrecto. De esa manera hablamos los terráqueos, los terrícolas que vivimos en este planeta. No sé, imagina, Santiago, que tú te conviertes en un multimillonario y después de que partes de esta vida, se dice, se usa tu dinero para comprar hospitales, y se dice, Santiago Larcón, con el fruto de su labor, adquirió estos hospitales, aunque no lo hiciste tú personalmente, pero no es incorrecto atribuirte a ti, a tu salario, claro, a tu labor. Y de eso se dice de Judas. Regresa las monedas, después con el salario de su iniquidad, se adquiere el campo, ¿no? Pero bueno, aquí ya me detengo. Gracias, José, muchas gracias. Tenemos casi 1100 personas, un abrazo enorme para todos los que están conectados. Gracias por todos los comentarios, los likes. Ya estamos llegando a los 1000 likes. Pongan like para poder llegar a más gente. Leo rapidito algunos de los comentarios de la gente que nos envía superchat. Dice, Dios bendiga a estos 4 grosos, los quiero y los admiro. Dios los bendiga y viva Cristo Rey. Como así también dice Santiago Católico, un abrazo. Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos queridos, dice. También dice Apologética en su esplendor. Saludos, Santi, y a todos los
presentes. Bendiciones. Ahora voy a seguir leyendo algunos comentarios, pero voy a la pregunta dirigida a Dante. O sea, yo la dirijo a Dante, ustedes también después, Hugo, José, si quieren intervenir. ¿Hay salvación fuera de la iglesia, Dante? Aquí hay que demarcar qué es lo que se entiende por iglesia. Porque a veces se piensa que la visión católica de la iglesia es reducirlo a una institución visible y punto. Y esa no es la visión católica de la iglesia. Lo que sostenemos los católicos es que la iglesia tiene una dimensión visible, institucional, verificable, jerárquica. Eso lo sostenemos y lo defendemos porque es así y porque las escrituras nos lo muestran claramente cuando uno examina cómo es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero los católicos no negamos que haya una dimensión invisible de la iglesia, ¿ok? A lo que nos oponemos es a la idea de que únicamente hay una iglesia invisible. Esta distinción entre la dimensión visible y la dimensión invisible de la iglesia es clave. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que una persona que, por ejemplo, muere en un contexto en que está visiblemente fuera del marco visible institucional de la iglesia, aún así pueda salvarse. Pero si esa persona se salva siendo místicamente incorporada a la iglesia de forma invisible. Porque Cristo vino a morir por su iglesia, como nos enseña Efesios capítulo 5. Así, por ejemplo, tenemos el documento Unigenitus, donde se condenan un conjunto de proposiciones de los herejes jansenistas. Y una de las proposiciones condenadas por la iglesia es: no se da gracia de Dios fuera de la iglesia. Esa proposición está condenada por un documento católico papal. Entonces, esto significa que hay la posibilidad de que Dios en su soberanía pueda conceder gracia fuera de los límites visibles de la iglesia, ¿se entiende? Visiblemente la iglesia. Y si una persona muere en estado de gracia o recibiendo alguna gracia que se pueda vincular a salvación, puede efectivamente salvarse. Y como digo, puede estar fuera de los límites visibles de la iglesia, pero no de los límites invisibles de la iglesia, sino que será místicamente incorporada por Cristo y se salvará en la iglesia. Así como los padres de la iglesia hablaron múltiples veces de salvarse a través del arca de Noé, que es la iglesia. Vieron en el arca de Noé del Antiguo Testamento una prefiguración de la iglesia. Y así como quien se salva el diluvio se salva por medio del arca de Noé, quien se salva lo es en virtud de la iglesia. Pero no caigamos en pensar en el reduccionismo de únicamente la dimensión visible. Para más detalles se puede ver las discusiones que ha habido en el Concilio Vaticano II en torno a la proposición: fuera de la iglesia no hay salvación. Que el Concilio Vaticano II no niega esa doctrina, lo que hace es clarificarla. Y asimismo, esas clarificaciones que introduce el Concilio Vaticano II tienen antecedentes previos en la tradición, no es un invento o una innovación del Concilio Vaticano II. Tenemos escritos previos que van también en esa línea, pero no quiero hacer la respuesta más larga. Gracias, Dante, muchas gracias. Acá hay una pregunta que se la quiero dirigir a Hugo y dice Christopher: ¿por qué el Papa es infalible? La Biblia lo dice. Y obviamente aquí vamos al tema de lo dice implícita o explícitamente. Entonces, yo quiero aquí atacar una doctrina protestante que es la doctrina de la perspicuidad. Y es que asumimos, generalmente muchos protestantes presuponen que tiene que decir que el Papa tiene que decir la palabra Papa y tiene que decir que hay sucesión. La Biblia no funciona de esa manera. La Biblia no es un catecismo, son cartas y son revelaciones del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos en la Biblia? Tenemos en Mateo 16, 18, 19 que Cristo dice que Pedro es la roca sobre la que él va a construir su iglesia, primero, ¿cierto? Hay un debate, muchos protestantes dicen que Pedro no es la roca, sino que la roca es la confesión de Pedro, o que la roca es Jesucristo. Pero aquí puedo citar académicos protestantes de alto nivel como D.A. Carson, puedo citar a Artie Francis y puedo citar a Davis, que dicen que la posición de que Pedro es la roca es efectivamente una exegesis correcta. Entonces, tenemos que Pedro es la roca, tenemos también que a él se le entregan las llaves, y esa entrega de las llaves va a tener una referencia muy importante, un texto que muchas veces pasa desapercibido, es Isaías 22, 22, donde el rey David
tiene un mayordomo, un primer ministro, al que se le pasa también las llaves del reino y no solamente eso, sino la capacidad de abrir y cerrar. En Mateo 16, 19 tenemos que a Pedro se le da la capacidad de atar y desatar, y esa capacidad de atar y desatar en lenguaje rabínico quiere decir la capacidad de permitir o no permitir ciertas cosas. Entonces, esa capacidad de permitir o no permitir, atar y desatar en Mateo 18 también se le da al resto de los discípulos, pero a Pedro, ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Mateo, siempre que se lo nombra, a él se lo nombra de primero. También es al único que se le entregan las llaves y también es al único que se le denomina la roca. Entonces, teniendo todo esto en mente, teniendo esa conexión con Isaías 22, 22, que es una conexión tipológica muy poderosa, podemos ver que él actúa como el primer ministro del reino. ¿Quién es el reino? El reino, o la forma en que el reino de Dios entra a la tierra, entra a esta dimensión física, es a través de la iglesia. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que Pedro, por el hecho de que es la cabeza de la iglesia, y la cabeza de la iglesia, o la iglesia, en la primera de Timoteo 3:15 dice que es pilar y fundamento de la verdad, vamos a ver esa conexión perfecta entre esa idea de Pedro con esa capacidad de atar y desatar y la iglesia siendo el fundamento de la verdad. Cuando nosotros tenemos y tomamos esos dos elementos adicional a el Espíritu Santo que es soplado sobre los apóstoles, incluso dándoles el poder de perdonar pecados, Juan 20, 22, entonces tenemos todos los elementos para poder construir esa idea de que la iglesia no puede fallar. Y dado que la iglesia no puede fallar, solamente puede enseñar la verdad porque es el pilar y el fundamento de la verdad y está siendo guiada por el Espíritu Santo, dado que la iglesia no puede fallar y dado que Pedro le ha sido otorgado las llaves y también la capacidad de atar y desatar, nosotros entendemos que sus pronunciamientos van a ser definitivos. Y eso lo vemos en Hechos 15, cuando en un concilio, el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, lo que estos apóstoles definen es ley para todos. Es vinculante y eso lo vemos en Hechos 16 con el uso de la palabra dogma. Entonces, esto es un punto muy importante porque muchas veces lo que tenemos que hacer para hacer teología bíblica no es simplemente esperar que la Biblia nos lo dé explícito. Muchas de las doctrinas van a ser doctrinas implícitas porque es así como se revela el Espíritu Santo. Entonces, dejemos de presuponer la perspicuidad y entendamos que aquí hay que hacer teología, hay que ver todos esos elementos y esa es la forma como nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente, dado que a Pedro se le da ese poder desde los altos 15 y tiene al Espíritu Santo de su lado guiando a la iglesia que es infalible porque es el pilar y fundamento de la verdad, sabemos que él obviamente tiene ese don de la infalibilidad. Bien, buenísimo, genial. Vinicio Tonato nos envía ahí una pregunta que ya la voy a leer. Dante, ¿querías decir algo? José. Sí. José, perdón, sí, José. Quiero agregar algo rapidito lo que ha dicho Hugo. Obviamente ese es el corazón de la doctrina de la infalibilidad. Solamente no aclaración, perdón, un agregado, porque precisamente no creo que es casualidad. Yo estaba dialogando con alguien sobre este tema de la infalibilidad y esta persona se imaginaba que la infalibilidad del Papa significaba, por un lado, impecabilidad, que el Papa no podía equivocarse en su diario vivir o que no pecaba. Entonces, número uno, infalibilidad no es impecabilidad, pero también en esta conversación salió a flote otro malentendido y él me decía, es que cuando tú dices que el Papa es infalible, me suena como que si él en su persona tiene un don que Dios le dio para nunca equivocarse jamás en sus decisiones de la vida diaria en el Vaticano, qué sé yo, y así no es como funciona el carisma o el don de la infalibilidad. El carisma de la infalibilidad es muy limitado. El Papa debe dejar claro que está a punto de enseñar una doctrina o algo que tiene que ver con la moral cristiana para toda la iglesia. O sea, no es así como que el Papa se levanta a las 6 de la mañana y va a tomarse un café con sus amigos cardenales y de repente dice algo, ahí tomando el cafecito o tomando el mate y ya eso es infalible. O sea, no puede el Papa hacer una declaración y al final decir, oh, por cierto, lo que acabo de decirles, eso es infalible. No, así no es.
se debe hacer de manera solemne, se debe hacer informando que se está a punto de hacer una declaración de doctrina moral que tiene una aplicación universal para toda la iglesia. Entonces, esta parte es importante. Quizás muchos pueden estar pensando, no, pues claro que no significa que es impecable, o claro que no significa que Dios le mandó una cualidad al alma del Papa para que sea infalible los 365 días del año. Pero hay personas que sí están creyendo esto, o lo confunden con impecabilidad, o piensan que la infalibilidad significa que los papas en su interacción del diario vivir los 365 días del año jamás se equivocan, y esa no es la infalibilidad. Gracias, José, muchas gracias. Estamos los últimos minutos ya. Tenemos una pregunta de Vinicio Tonato. Dice lo siguiente: ¿cómo responder sobre las advocaciones de la Virgen María, ya que dicen que no es bíblico y es solo un invento? Bendiciones desde Quito. Iría entonces esta pregunta para José, ¿verdad? Ok, ¿puedes repetir una vez más la pregunta, Santi? Sí, ¿cómo responder sobre las advocaciones de la Virgen María, ya que dicen que no es bíblico y es solo un invento? Bendiciones desde Quito. Bueno, ahí es una afirmación muy arbitraria. Ahí el peso de la prueba recaería sobre esta persona. Si esta persona tiene algo que decir sobre alguna advocación de la Virgen María y después, acto seguido, va a afirmar que es falso, la carga de la prueba recae sobre la persona que presenta la acusación. Ahora, yo aquí en mis manos, hablando de que no creo que fue casualidad, pues yo creo que eso tampoco es casualidad. Tengo aquí en mis manos precisamente un libro que explica lo que son los títulos que se le dan a la Virgen María. Me imagino que esta persona tiene en mente, cuando habla de advocaciones, tiene en mente también títulos que le damos en la iglesia a la Virgen, y te da una explicación de por qué le damos determinados títulos a la Virgen, y con una base bíblica, con una base en la tradición, aportando lo que han dicho los santos padres, los padres de la iglesia. Y yo se lo recomendaría. Esta es una explicación de todos los títulos de la Virgen. Se llama Puerta del Cielo. El autor es Guillermo Pons. Pero ya si esta persona quiere presentar una acusación o afirmar que determinada advocación o título que se le da a la Virgen es falso, yo le pediría a esta persona, número uno, tendrías que ser más específico a qué te refieres. Número dos, cuáles son las pruebas que tú presentas, y en virtud de lo que tú presentes podemos interactuar. De otro modo sería meternos en un océano y estar debatiendo con todos y con nadie a la vez. Entonces, yo no sé quién hizo la pregunta, pero sería bueno que nos diga a qué se refiere, ¿no? Y cuáles serían sus fuentes realmente. Bien, buenísimo, genial. Estamos ya aterrizando, estamos a minutos ya de terminar. Tenemos más de 1100 personas en el chat. Gracias a todos los que nos están haciendo el aguante. Rápidamente leo algunos. Dice el padre de Ronnie Guedes, dice: me dan esperanza a ustedes. Pienso en los laicos formados como ustedes. Nos ayudarán a los sacerdotes que no nos rendimos al progresismo en la jerarquía. Debemos hacer escuelas de formación para laicos con sana doctrina. Gracias, dice. Es una pregunta del padre Ronnie Guedes. Dante, ¿qué responderías a eso? ¿Crees de que hay que hacer escuelas de formación para laicos con sana doctrina? Definitivamente, como dice Dios mismo en las Escrituras, en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, los que hemos profundizado en la fe católica nos encontramos con que es maravillosa y que muchas cosas que asumíamos que no tenían ningún fundamento bíblico, ni patrístico, ni racional, cuando uno explora, se encuentra con que sí tiene fundamento. Y fundamento a muchos niveles, con muchas metodologías, con muchas dimensiones y desde múltiples fuentes. Pero mucha gente perece y cae de la fe porque no conoce estas cosas. Hay muchas personas piadosas, adultos o ancianitos, abuelitos, por ejemplo, que ven cómo sus hijos o cómo sus nietos pierden la fe en la universidad, por ejemplo, pierden su fe católica. ¿Y por qué sucede esto? Porque vienen ataques, porque vienen objeciones y no están preparados para responder y no tienen respuestas en su mente ni siquiera para sí mismos.
Por ejemplo, en los cursos de confirmación, del sacramento de la confirmación, donde van normalmente jóvenes en el rango entre 15 a 20 años, suele ser normalmente en los cursos de confirmación, no se suele dar apologética. Muchas veces están dando temas más sentimentales que propiamente de doctrina, o teniéndolos en dinámicas que más parece un club social o de amigos o bailecitos o cancioncitas. Y puede haber esos elementos. Yo no digo que no, ni que la apologética va a ser el 100%. Yo diría simplemente por dar una referencia, nada más, que yo creo que de un curso de confirmación, de las clases que llevan para el sacramento de la confirmación, mínimo una cuarta parte debería ser temas de apologética. ¿Por qué? Porque esos jóvenes se preparan para ser soldados de Cristo y van a recibir ataques y tienen que tener escudo, defensa y espada. Ese joven que hace el sacramento de la confirmación con 17 años, luego ingresa a la universidad y en la universidad le hablan que Stephen Hawking, que Richard Dawkins, que la Inquisición, que las cruzadas y no sé cuántos, y no tiene nada que responder y pierde la fe. O si no, está la persona que no sabe el sustento bíblico de las doctrinas católicas y de repente le tocan la puerta y le preguntan, oiga, ¿conoce usted a Jesucristo? Y la persona ni sabe qué decir y de repente le sueltan una catarata de pasajes bíblicos que supuestamente mostrarían que el catolicismo es falso y la persona dice, ah, sí, tiene razón. Porque claro, como no tiene que responder, porque no tiene pasajes bíblicos, porque no se ha formado sobre los pasajes bíblicos que sustentan la fe católica, se deja sorprender y terminan cayendo en sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, mormones, etcétera, o terminan yéndose a denominaciones protestantes. Y es en general por falta de conocimiento, por ser católico ignorante. Entonces sí, yo diría que muy fuertemente se organicen escuelas para laicos que incorporen apologética a distintos niveles, pero que especialmente se aproveche la catequesis de confirmación. Yo creo que el punto más crucial y donde suele suceder que la gente luego pierde la fe es en el contexto de la catequesis de confirmación. No se pierda eso, ahí hay que apuntar muchos dardos de apologética. Gracias, Dante. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Gracias a todos los que están conectados. ¿Los puedo despedir a los tres con una última pregunta? ¿Puede ser? ¿Me dejan la última? Porque mira, a mí me tiran esta pregunta y yo digo, si ya lo despido a Hugo, ¿cómo hago esta pregunta? Dice lo siguiente, Alba Leiva, dice, mi amiga protestante dice que al aceptar a Cristo ya están justificados. ¿Qué puedo responder? Bueno, la Biblia dice que no solamente es, o sea, la justificación efectivamente es por medio de la fe. Los católicos afirmamos que la justificación es por medio de la fe, pero aquí hay una distinción absolutamente fundamental. Para nosotros los católicos y para la iglesia primitiva, la justificación es un proceso. Para el protestante, la justificación es un evento de una sola vez. Entonces, aquí vamos a tener una diferencia fundamental porque nosotros vamos a decir que la justificación se puede perder. ¿Por qué se puede perder? Por el hecho de tener un pecado mortal. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 10, donde claramente se dice que cuando pecamos voluntariamente, perdemos el sacrificio de pecado que Cristo hizo por nosotros. Entonces, yo creo que la distinción fundamental aquí no es si somos justificados o no por la fe, porque ambos estamos de acuerdo en que la fe justifica. La fe nos convierte en hijos de Dios. Es una transición de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios. Pero donde está la distinción fundamental entre protestantes y católicos es en este concepto de que la justificación es progresiva, que la justificación se puede perder, y eso lo vemos claramente, un pasaje donde está evidente es en Juan 15, donde Cristo dice que si no estamos en Él no podemos hacer nada, y que si no damos frutos estando en Él, si ya estamos en Él es porque tenemos fe en Él y porque ya estamos justificados. Pero Él dice que si no damos frutos, entonces somos cortados como ramas y echadas al fuego. Ese concepto de echar al fuego, en las palabras de Cristo siempre tiene que ver con connotaciones del infierno. Entonces, el punto fundamental aquí es que si bien es cierto, estamos de acuerdo en que la justificación inicial es por la fe, hay una distinción fundamental que lo vemos como un proceso, nosotros los católicos, mientras que los protestantes lo van a ver como un evento y nosotros creemos que ese evento por pecado mortal se puede perder. Podemos perder lo que conocemos en teología católica como la gracia santificante y si perdemos la gracia santificante no podemos salvarnos. Entonces, ahí está una diferencia fundamental. Dante, no sé si quieres agregar algo al respecto.
ponerlo muy concreto nomás. Todos nosotros, como católicos, creemos en la justificación por la fe. Así que si nos vienen a traer toneladas de pasajes bíblicos que muestran la justificación por la fe, le decimos amén, Amén. amén. No, no tenemos ningún problema. Con lo que tenemos problema es con la justificación por la sola fe. Existen toneladas de pasajes bíblicos que prueban la justificación por la fe. Hasta ahora no conozco pasaje bíblico que pruebe la justificación por la sola fe. Y cuando se suele poner en contraste la fe con las obras, lo que tenemos es que hay toda una corriente de académicos de la nueva perspectiva de Pablo que analizan esos pasajes y encuentran que al menos en general, el contraste es con respecto a las obras de la ley. ¿Y qué son esas obras de la ley? Bueno, académicos de la nueva perspectiva de Pablo, gran parte de ellos protestantes, apuntan a que serían obras de la ley mosaica, asociadas a temas como la circuncisión, el guardar el sábado y detalles específicos de esos. Y nosotros los católicos no decimos que tienes que hacer eso para salvarte, así que esos pasajes tampoco afectarían. Pero sí hay un pasaje que habla de la sola fe. Sí tengo que aceptar que hay un pasaje en toda la Biblia que sí habla de la sola fe, pero es para decir que no somos salvos por la sola fe, ¿no? Que la sola fe no justifica. Santiago 2:14. Gracias, Dante. Gracias, Hugo. La última para José Plasencia dice, pregunta, ¿los católicos ortodoxos llevan una línea sucesora? ¿Ellos también son iglesia? Bueno, iglesia en el sentido más estricto solo es una. Cristo no fundó 2 iglesias, 3 iglesias, 5 iglesias. Cristo no fundó 1000 denominaciones o 100 denominaciones. Cristo fundó una sola iglesia. Como ya lo explicó Dante al principio de este programa, la iglesia tiene una parte visible, una parte material y tiene una parte mística, digamos como el cuerpo y el alma, ¿no? La iglesia, de manera semejante, tiene un cuerpo y tiene un alma, pero no deja de ser una sola iglesia. Sobre los ortodoxos, lo primero que quiero decir es que los ortodoxos no salieron de la nada. Los ortodoxos como entidad, como entidad distinta, tienen una génesis. En el 1054, de manera formal, se produce el famoso cisma o la división del Oriente en el 1054. Ahora, nótese lo que se está diciendo. Estamos diciendo que los ortodoxos como una entidad distinta y desconociendo al sucesor de San Pedro, sí tienen un principio en el 1054. No estamos diciendo, no estamos diciendo que antes del 1054 ellos no estuviesen al interior de la iglesia creciendo de manera orgánica en el gran tronco que es la iglesia. Entonces, de hecho, la pregunta asume precisamente lo que acabo de refutar. La pregunta asume que los ortodoxos serían una especie de iglesia alternativa que creció de manera paralela, a la par y de manera separada a la Iglesia Católica. Acabo de escuchar a un señor que, bueno, él se dice ser doctor en teología, seguramente tendrá algún diploma, pero me sorprendió bastante cuando él decía o hablaba de los ortodoxos como si ellos hubiesen crecido en el vacío, fuera de la iglesia, y como si no hubiesen tenido una unidad con el sucesor de San Pedro por el primer milenio. Él decía, no, los católicos están mal, son muy presuntuosos al afirmar que ellos son la primera iglesia y que Cristo la fundó, porque si vamos a esas, decía este señor teólogo, decía, si vamos a esas, entonces tendríamos que dárselo a los ortodoxos, porque ellos son más antiguos que ellos, a lo cual obviamente no. Yo decía, wow, no puedo creer que esté afirmando eso, cuando los ortodoxos siempre por un milenio, por 1000 años, estuvieron al interior de la iglesia junto con el resto de todos los cristianos. No es que había del lado izquierdo ortodoxos, del lado derecho católicos, y como si fueran dos árboles creciendo separadamente. No, era un solo árbol, un solo tronco. Esa es la iglesia que Cristo fundó, Santiago. Y quiero decir esto, nada, no lo quiero dejar pasar, pero alguien preguntaba cuando hace un momento respondíamos que si hay salvación fuera de la iglesia. Y la verdad, gracias Dante por haber explicado de manera sucinta
y clara que sí existe la posibilidad por diferentes razones, como ya lo explicó Dante: ignorancia invencible, Dios no te va a inculpar por algo que no conoces, pero algunos preguntaban, entonces, ¿para qué ser católico? Algunos querían agarrar la excepción que Dante estaba explicando para tratar de convertirla en regla, y estaban asumiendo o concluyendo que entonces no hay necesidad de ser católico, no hay necesidad de entrar al seno de la iglesia. Ese es otro error que también, a la par del error que aclaró Dante, también debe ser señalado. Pensar que porque existe la posibilidad en la misericordia de Dios, o porque hay una excepción al dogma de fuera de la iglesia, no hay salvación, que es un dogma, ¿eh? Es un dogma. No significa que la persona está excluida o exenta de su responsabilidad de estar recibiendo absolutamente toda la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, el protestante, incluso el ortodoxo, a pesar de que es una situación diferente, todos los cristianos tienen la obligación moral de recibir no la mitad, no tres partes, sino recibir toda la doctrina que enseña la Iglesia Católica. De modo que nuestros queridos hermanos evangélicos o protestantes, según el nombre que les guste más, sí tienen la responsabilidad de abrazar toda la fe en su plenitud. Es decir, nadie puede pretender que con pleno conocimiento de causa puede rechazar la doctrina de la iglesia y tratar de consolarse. No, pero sí me voy a salvar porque sí creo en Jesús, a pesar de que ya rechacé de manera consciente, de manera con pleno conocimiento, muchas cosas que me enseña la iglesia. Entonces, eso es un error, y lo digo realmente porque sí me importa tu alma, porque sí quiero que no vayas a pensar que, no, pues así me quedo. Ese sería un grandísimo error. Gracias, José. Dante, si me permitís, porque todavía te tengo que hacer la pregunta a vos y ya nos pasamos 12 minutos, los chicos se tenían que ir. ¿Te parece que vaya directo con tu pregunta? Discúlpame, lo que pasa es Sí, que los dale, chicos dale. se tienen que ir. Tenemos la última para Dante, me parece una extraordinaria pregunta, dice José Andrés. María, al ser concebida sin pecado y ser llena de gracia, ¿igual necesitaba la salvación y el sacrificio de Jesús en la cruz o ella no lo necesitaba? A ver, la cuestión es la siguiente. Se está tomando como premisa antecedente lo que en realidad es consecuente. He hablado en términos complejos, vamos a ponerlo sencillo. La premisa antecedente de la pregunta es: María es llena de gracia, ¿ok? Y la cuestión consecuente es: entonces tal vez no necesitaría de la salvación o de la redención de Cristo. Los católicos lo vemos a la inversa, más bien. Lo antecedente es la redención de Cristo a nivel lógico. A nivel lógico, Cristo nos redime. Cristo murió por todos los hombres, de todos los espacios geográficos, de todos los tiempos. Cristo redimió absolutamente a todos, e incluido especialmente dentro de esa redención a su Santísima Madre. Por ejemplo, Dios es el dueño de la gracia y reparte gracia como le da la gana, y quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Así que a todos los hombres dará alguna medida de gracia para ello. Pero la mayor medida de gracia, ¿a quién se le ocurre que podría dárselo? ¿Quién sería un candidato o candidata perfecta para recibir una extraordinaria medida de gracia? Si tú eres Jesús y vas a repartir tu gracia en distintos niveles. Ojo, porque no todos recibimos la misma medida de gracia. O sea, la Biblia nos muestra claramente que Dios nos da gracia, pero hay distintas gracias. No todos recibimos exactamente el mismo nivel de gracia. Entonces, ¿a quién se le podría dar más especialmente gracias? A la Madre Santísima, pues, a su propia madre. O sea, es una candidata natural, perfecta para ello. Entonces, no es en la lógica que porque María es llena de gracia no necesita ser redimida, sino al contrario, como Cristo la redimió de forma antecedente, Él quiere aplicar de forma especial el mérito que Él ha conseguido en la cruz a su Madre Santísima.
Piensen, por ejemplo, los hombres del Antiguo Testamento que ¿se salvaron fuera de Cristo? ¿Se salvaron fuera de la gracia de Cristo? No, no se salvaron fuera de la gracia de Cristo. Incluso los hombres del Antiguo Testamento que se salvaron antes de que Cristo temporalmente sea crucificado, fueron salvados en virtud de la redención de Cristo. Cristo, como soberano y Dios como atemporal, puede aplicar los efectos de la redención cuando le dé la gana. De hecho, en Apocalipsis 13:8 se habla del cordero sacrificado desde la fundación del mundo. O sea, lo pone así. En consecuencia, ese es el punto. No es que María no necesite ser redimida por Cristo. Al contrario, fue redimida del modo más extraordinario. Por eso ella no la vemos como un camino alternativo de salvación o como alguien que no necesitó ser salvada por Cristo. No, ella fue salvada de la forma más eminente, bella y especialísima por Cristo. Gracias, Dante. A ver, tengo varias cosas que decir. Primero, gracias a los tres por este tiempo, porque la pasamos muy bien. Hemos superado las 1200 personas, así que muchas gracias a todos los que están conectados del otro lado, comentando, compartiendo, likeando, suscribiéndose. Recuerden, si no estás suscrito al canal de estos tres cracks, o sea, si no estás suscrito a Osana in Excelsis, a la Fe de la Iglesia y a Dante Urbina, campeón, algo mal estás haciendo. En el título de este video, como en el mensaje fijado del chat en vivo, tenés los enlaces para ir y suscribirte. Vas, le pegás una buena suscribida a sus canales y regresás. A ver, noticia de último momento. Acabo de tener una conversación en privado, en off, con mi buen amigo José Plasencia, y nos vamos a estirar con José unos minutos más. Yo sé de que Hugo se tiene que retirar, ¿verdad? Hugo se tiene que retirar, así que quiero agradecerle de todo corazón por su participación. Hugo, gracias. Siempre aprendemos un montón con vos. Dentro de poco te vamos a tener acá nuevamente con una bomba, pero nada más. No quiero decir más nada. Y disfruto cada vez que charlo con vos. Soy un empleado de planta tuyo. Ya. Con derecho a llamadas a las 6 de la mañana. Con Hugo de verdad, no, hablamos de muy temprano, hablamos con Hugo. Es más, muchas veces hablo... Va a llegar la factura con las horas extras, Santi. Hablo muchas veces primero con Hugo y después saludo a mi esposa a la mañana, porque es tan temprano que... Gracias, Hugo, te agradezco mucho por tu participación, Oye, de Santi, verdad. Sí. Gracias. Ese Hugo es muy serio, pero cuando habla o te refuta o te mata de la risa, ¿eh? Sí. No, nos reímos en privado con Hugo. Tremendo. Todos los días nos estamos riendo. El que van a matar es a mí si no me voy ya. Entiendo. Gracias, Hugo. Abrazo enorme. Despedirnos con unas breves palabras, por favor. Bueno, no, un gusto siempre estar aquí, poder compartir, como dice Dante, las bellezas de la fe católica, porque los que estamos aquí reunidos lo hacemos por amor. Aquí no ganamos nada, a nosotros no nos pagan. Lo hacemos por amor y por ese gusto, porque hemos recibido tanto, que lo mínimo que podemos hacer es devolverlo, ¿no? Y lo que se recibe gratis, se devuelve gratis. Eso es lo que estamos haciendo, porque definitivamente el regalo, y especialmente hoy, el día de Pentecostés, esta celebración tan especial que quiero hacerla extensiva a todos, no nos olvidemos del Espíritu Santo. Debe ser el centro de nuestra vida. Y la Iglesia Católica nos da todas las herramientas para que el Espíritu Santo sea el centro. Así que, bueno, ese es mi único mensaje y me voy porque mi esposita me está esperando. Bueno, muchas gracias, Hugo, de verdad. Muchas gracias, te quiero mucho y un fuerte abrazo. A vos y a tu familia. Chao. Bueno, a ver, tenemos entonces ahora el tema con Dante. No sé si Dante ya se tiene que retirar o... A ver, dime, Dante. Yo podría quedarme como unos 20 minutitos. Ok. Y creo que aprovecharía también para decir entonces lo que iba a decir. Por favor, ahora sí, ¿viste? Todo articulado por Dios, muchachos. Ustedes piensan de que esto qué es, que nosotros estamos... No, hay ángeles detrás de este stream que están articulando todo y que dicen, muchachos, ¿ustedes se piensan que ustedes están al mando? No, papá, ustedes no están al mando. Dante, sí. Sí. Vi una persona que en el chat está insistiendo con una pregunta vinculada al tema de la justificación sobre el que hablé, y me parece que es sincero en su planteamiento. Y por tanto, si tenemos una persona sincera que hace una pregunta genuina e inteligente, porque la arma con un buen lenguaje, pues creo que vale la pena responder, ¿no? Aunque ya sé que muy probablemente se discrepará mi respuesta, pero invito a reflexionarla con más paciencia.
lo siguiente. Cuando hablamos de la justificación, decía que la justificación es por la fe, estamos de acuerdo los católicos con eso, pero lo que no vamos a decir es que sea por la sola fe. Y se nos presentaba como contrapunto a esa afirmación el pasaje de Tito 3, del 4 al 7, indicándose que hablaría de la justificación solo por la fe, excluyendo las obras, y que esas obras que estarían siendo dejadas de lado no serían meramente las obras de la ley mosaica, ¿no? Entonces quiero responder a eso y es lo siguiente. Para entender qué es lo que incluye o descarta Tito 3 del 4 al 7, una muy buena metodología sería leer, aunque sean los dos versículos siguientes, los versículos 8 y 9. Así que vamos a revisarlos. A ver, Tito 3 del 4 al 7 efectivamente habla de la salvación por la fe, ¿no? Y eso no es problema. Pero lo que se decía, como apuntaba, es que lo que se estaría descartando serían las obras en general y no solo las obras de la ley mosaica, que no se está hablando de las obras de la ley mosaica. Pero miren, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Brevemente ahí, sobre ese pasaje. La pregunta es si la justificación ya está garantizada por la sola fe y uno perseverará necesariamente para salvación si es que, por ejemplo, se tiene una teología calvinista, aunque no sé si quien hizo la pregunta tiene o no una teología calvinista, ¿por qué esa necesidad de insistir en que los que ya creen, es decir, los que ya tienen fe, agreguen buenas obras? ¿No? Ahí está hablando de una necesidad de insistir e insistir con firmeza. Entonces son personas que ya están justificadas por la fe y los católicos estamos de acuerdo en que la fe justifica, pero al mismo tiempo Pablo le está diciendo, tienes que insistir a estas personas que ya están justificadas por la fe a que se ocupen de buenas obras. Pero miren lo que dice luego en el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, lo que se me estaba diciendo es que no se está hablando ahí sobre las obras de la ley mosaica. Pero en el versículo 9 está hablando de las obras de la ley. Y miren cómo lo vincula a genealogías. ¿Quiénes son los que discuten las cuestiones de genealogías en el contexto cristiano del siglo I? Los judíos, fundamentalmente. O estas cuestiones acerca de la ley sobre las cuales hay discusión dentro de la iglesia son las que traen normalmente los grupos judaizantes. En consecuencia, en Tito 3:9 tenemos evidencia que apunta o al menos aumenta la probabilidad, para decirlo del modo más modesto, que se pueda estar hablando de obras de la ley mosaica y que sea eso lo que se está excluyendo. De modo que en el versículo 8 el apóstol Pablo nos llama a ocuparnos en buenas obras, que serían las obras de la caridad o de la gracia, pero pone la cláusula pero para iniciar el versículo 9 y excluir las obras propias de la ley mosaica y de discusiones de asuntos judaizantes. Entonces, el pasaje de Tito 3, del 4 al 7, cuando se complementa con los versículos 8 y 9, termina siendo consonante con la visión católica. Genial, buenísimo. Gracias, Dante, gracias. A ver, tengo Santi, ya... Sí, por favor, y disculpa, no te solo vi. para agregar así No te vi, rapidito, José, perdón. antes de irnos a la siguiente pregunta, a esto que ya nos compartió nuestro hermano Dante, también recuerden que hablando de Santiago, porque hace un momento también Dante citaba a Santiago, ¿no? Qué bueno que aclaraba Dante que la doctrina de la fe sola o la salvación por la fe sola sí aparece en la Biblia, una sola vez, pero sí aparece, pero lamentablemente aparece para ser refutada, ¿no? En Santiago 2:24 claramente dice que el hombre es justificado. Dice, ya veis, hermanos, que el hombre es justificado por las obras, paréntesis, cristianas, o como decía Dante, de la gracia o de la caridad divina. El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Claramente se refuta, dice, y no por la fe sola. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. La fe sola, la fe sin obras está muerta. No es la fe cristiana, no es la fe que salva. Como alguien dijo, la fe que no te santifica, no te salva. Y eso es algo muy cierto. Y también recuerden que Martín Lutero rechazó la inspiración divina de Santiago, precisamente por lo que acabamos de explicar. Rechazó la inspiración divina de Santiago y algunos tratan de consolarse diciendo, no, pero al final, a pesar de que rechazó la inspiración divina,
no la sacó de su traducción. Sí, no la sacó, pero le puso un prefacio donde niega la inspiración divina. También recuérdese que Martín Lutero, en su traducción del Nuevo Testamento de 1522 al alemán, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 28, donde dice que el hombre es justificado por la fe, como todos los católicos creemos y decimos amén, somos justificados por la fe, la verdadera fe, la fe que obra por el amor, como dicen Gálatas, y la fe con obras, que es la fe viviente, la fe viva. Dice, el hombre es justificado por la fe, y Lutero, en su traducción al alemán de 1522, a Romanos 3:28, le insertó la palabra sola, para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola. En alemán es allein, le agregó la palabra allein, y la palabra allein o sola no aparece en el texto griego. De hecho, los discípulos de Lutero, preocupados por el tema, se acercaron a Martín Lutero y le preguntaron, nos están diciendo que esta idea de la fe sola no aparece en el texto griego de Romanos 3:28, y Lutero les contestó, díganles que el doctor Lutero, porque le encantaba que le dijeran doctor, el doctor Lutero así lo quiere traducir. Entonces, vemos que por un lado rechaza a Santiago y por el otro lado le aumenta a Romanos 3:28. Entonces ahí ya nosotros vemos que no es una coincidencia. La fe sola no es una doctrina bíblica. Lo que sí es doctrina bíblica es que somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Paréntesis, la fe viva, la fe con obras, como dice Santiago. Ya veis, hermanos, que el hombre es justificado por la fe. Perdón, por las obras, dice, porque está hablando de las obras cristianas, las obras de la caridad, no las obras de poderes humanos que puedes hacer fuera de la gracia divina. No, son las obras cristianas. Moraleja de la historia, desconfía de todo aquel que pretende que lo llamen doctor. Perdón, lo tenía que decir. Pregunta para José. Esta me parece que es genial porque está en la misma línea, más o menos, podríamos decir. Y, José, un día me tenés que pasar esa cita, una foto, una imagen, algo de eso, porque hay... algo quiero hacer. Dice lo siguiente, José. ¿Por qué los protestantes afirman que San Agustín era un pre-reformador en el área de la gracia? Sí, pues lo afirma por un desconocimiento. Porque número uno, San Agustín no puede ser un proto, valga la redundancia, un proto protestante ni un pre-reformador. Porque San Agustín, número uno, fue ordenado al sacerdocio católico para ofrecer el sacrificio de la Santa Misa. Yo tengo un video donde expongo con todas las citas, te digo el libro, te digo el párrafo, te digo todo, cómo San Agustín cree en el sacrificio de la Santa Misa. Número uno, fue ordenado para ser un sacerdote católico y ofrecer el santo sacrificio de la misa. Número dos, después, a pesar de que San Agustín, por ser académico también, aparte de ser sacerdote, era un hombre académico, él no quería ser obispo, pero después le dieron cuenta de la grande necesidad que había en el norte de África y accedió, fue ordenado al obispado. Entonces aquí tenemos a un San Agustín que es un sacerdote para ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, después lo ordenan al obispado y no solo eso, Santi, y también San Agustín, porque así es como lo honramos con este título de San Agustín. San Agustín fundó 2 comunidades monásticas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que San Agustín era un protestante o era un reformado cuando era sacerdote católico, ofrecía la Santa Misa, fue ordenado al obispado, estaba sujeto al sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, fundó 2 comunidades monásticas y también incluso se me hace raro que digan eso, Santi, porque muchos protestantes que han estudiado bastante a San Agustín, al último terminan descontentos con Agustín, porque Agustín lo acusan, y uso la palabra acusar entre comillas, lo acusan de haber introducido una sacramentalidad fuerte como la que tiene la Iglesia Católica, porque es cierto, San Agustín, él enseña de una manera muy sistemática los sacramentos, pero no porque él los inventó, sino porque él se dio a la tarea de escribir y dejarnos un raudal de información sobre la teología sacramental que siempre ha tenido la Iglesia en su seno. Pero es cierto, San Agustín la sistematizó y habló bastante
de la sacramentalidad de la fe. Entonces, no, el San Agustín realmente, yo termino con esto, Santi. Cuando yo estaba en el Seminario Bautista del Sur, en Kentucky, en los Estados Unidos, uno de mis compañeros dijo, no, pues es que nosotros estamos bien, porque como éramos bautistas reformados, creíamos al calvinismo. Él decía, estamos bien, porque Agustín está de nuestra parte. Agustín y Calvino están en la misma página. Y yo me acuerdo que me quedé, y como yo ya venía estudiando esos temas, le dije, realmente no, Agustín y Calvino no están en la misma página. Y me dice, ¿a qué te refieres? Porque Agustín enseñó y enfatizó bien fuerte el concepto de gracia previniente. Gracia previniente. Y Agustín creía que la gracia de Dios venía a tu vida, pero tú podías o bien recibirla, aceptarla, o bien podías rechazarla. Este concepto de gracia previniente fue rechazado rotundamente por Juan Calvino. Entonces, en algo tan importante que atañe a la justificación de los hombres, San Agustín y Juan Calvino se separan, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y aquí termino. Dante. Sí, Dante. Sí, algo muy breve, ¿no? Alguien podría decir, no, pero acá a José le preguntamos sobre el asunto de San Agustín y la gracia, y él viene con el tema de la teología sacramental, que es otra cosa. He ahí el punto. San Agustín, con su teología sacramental, ve a los sacramentos como medios de gracia y vinculados a salvación. Entonces, claro que lo que pasa es que en la mentalidad protestante piensan que teología de la salvación o la gracia se reduce únicamente a ciertas doctrinas soteriológicas que pueden enumerar en unos cuantos puntos, como 5 puntos, y se centra solo en hablar de eso. Pero San Agustín rechazaría esa visión. San Agustín incluiría dentro de la cuestión de la gracia y la salvación el tema sacramental mismo, lo cual implica un gigantesco distanciamiento del modo en que se suele hacer teología en el protestantismo, porque en el protestantismo, por regla general, no se suele vincular los sacramentos a la salvación, cosa que sí hace San Agustín. Genial, buenísimo, Dante. Tengo una pregunta que es ideal también para vos, es una pregunta Dante Urbina, y dice lo siguiente. Tengo una duda, ¿cómo se defiende el bautismo, pecado original, y el sacrificio de Cristo si al parecer hay buenas razones para creer en el evolucionismo y que el Génesis no es literal? ¿Qué le responderías, Dante, a esa persona? En primer lugar, si por literal se entiende literalista, en que cada punto y coma tiene que ser tal como lo leemos en la historia moderna, a partir del siglo XVIII, pues eso sería una descontextualización de las escrituras. El Génesis es un relato histórico, pero histórico escrito conforme a los modos de transmisión de narración histórica de tiempos antiguos. Y los modos de transmisión pueden ser diferentes a los que tenemos hoy en día, y más aún cuando más atrás se va en el tiempo. Ahora bien, en cuanto al asunto de lo que nosotros tenemos es que, en tanto se afirme, como pide la fe católica, a Adán y Eva como personajes históricos e individuales, tenemos lo necesario para el pecado original y en consecuencia la base para el asunto de la redención de Cristo y la necesidad de la redención de Cristo y la transmisión del pecado original a partir de una pareja humana. Ahora bien, en cuanto a cómo se haya formado el cuerpo de Adán y de Eva, puede haber pues distintas visiones, siempre y cuando, claro está, se mantengan dentro del margen de lo que ha definido el magisterio. Y dentro de ese margen se puede pensar como una posibilidad que para la formación de la corporeidad de Adán y Eva puede haber una dinámica biológica antecedente de algún tipo. Que esto se vincule necesariamente a la teoría de la evolución puede ser discutible. Al mismo tiempo hay que entender que hay diversas versiones de la teoría de la evolución y también versiones no evolucionistas de explicaciones de ciertas dinámicas o cambios, ¿no? Entonces, el marco es amplio. Lo que quiero decir es lo siguiente, entonces. En la fe católica lo que se requiere mantener es la realidad histórica de Adán y Eva. Y de hecho, incluso los que realizan estudios dentro del marco de la teoría de la evolución, aún así, hay quienes plantean la hipótesis de la Eva mitocondrial. Es decir, la idea de que lo que llamamos humanidad habría podido venir de una primera pareja.
Y son gente, científicos, que afirman la teoría de la evolución. Entonces, aun cuando lo afirman, no necesariamente ven como inconsistente la posibilidad de una primera pareja humana a partir de lo cual devenga lo demás, ¿no? Obviamente hay asuntos de discusión que se abren en torno a esto, pero yo no lo veo automáticamente como una contradicción insalvable. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que los detalles de la historia antigua y también los detalles de cómo se formó biológicamente nuestro cuerpo, las dinámicas de las especies, no lo tenemos en video grabado. Lo que tenemos son un conjunto de hipótesis explicativas y, como digo, hasta de la misma teoría de la evolución hay varias versiones. Y fuera de las varias versiones hay varias interpretaciones filosóficas y teológicas sobre el asunto. Y eso, sin agregar, y ya con esto cierro, los temas de discusión de tierra vieja y tierra joven, que son paradigmas para explicar las cosas sin teoría de la evolución. Entonces, el asunto es bien amplio como para darlo por cerrado, pero en todo caso no hay una incompatibilidad absoluta, al menos a primera vista, al nivel filosófico aunque sea. Gracias, Dante. Vamos con las últimas dos, una para cada uno, ¿les parece? Para ya ir aterrizando ahora sí. José, mira, esta pregunta, te soy honesto, no sé, a ver, uno intenta muchas veces leer las intenciones con lo que te dice un texto, ¿no? No le saco la ficha, pero me parece que es una buena pregunta, una pregunta apropiada. Dice lo siguiente, pregunta, ¿dónde dice la Biblia que podemos o debemos pedir intercesión a los santos del cielo y que ellos interceden? Soy católico hace poco, dice. Muy bien. Bueno, en ninguna parte vas a encontrar en la Biblia que se te obliga a pedir la intercesión de tus hermanos en la fe, ya sea los santos que están todavía militando en la tierra o ya sea los santos que están ya glorificados en la presencia de Dios. No es un asunto de que se te imponga la obligación, más bien es un asunto de caridad, es un asunto de la comunión de los santos. En virtud de que estamos unidos a Jesucristo, todos los santos, todos los cristianos, los que están todavía militando, incluso los que están en estado de purgación, que murieron en la gracia de Dios, son salvos, son justificados, su destino es el destino de la vida eterna, pero están siendo purificados, y también los que ya están en la presencia de Dios, todos nosotros estamos unidos a Cristo. En virtud de esta unión, de ahí comunión, en virtud de esta comunión en el cuerpo de Cristo, es que podemos interceder los unos por los otros. Ahora, no se sigue que porque hay santos o hay cristianos que ya murieron, que ya partieron de esta vida, no se sigue que ellos ya no estén vinculados a nosotros en esta comunión de los santos que tenemos en el cuerpo de Cristo. No podemos pensar que la muerte es algo que rompe el vínculo, que nos une a Cristo, y que por lo tanto ya no podemos ejercer este privilegio, esta oportunidad de rogar o presentar las necesidades de otras personas ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios nuestro Señor. Por otro lado, en Apocalipsis capítulo 5, el verso 8, claramente se nos presenta una visión celestial, donde vemos el trono de Dios y vemos a los seres angélicos y vemos a los santos que ya están en la presencia de Dios, y se nos dice, el apóstol Juan pone cuidado, no creo que sea casualidad, pone cuidado en decirnos que los santos en el cielo se presentan delante del trono con copas de oro llenas de incienso, y no da lugar a la especulación. El apóstol Juan nos explica qué es ese incienso y dice, con copas de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, que son presentadas ante el trono de Dios. Ahora, nosotros sabemos que cuando se habla de los santos, casi en todas las ocasiones del Nuevo Testamento, es una referencia a los cristianos que aún están militando aquí en la tierra. De modo que los santos en el cielo presentan las oraciones de los santos, es decir, la iglesia militante, y las están presentando delante de Dios, no porque Dios no sea suficiente, no porque Dios no sea omnisciente, no porque Dios necesite de manera absoluta de esta intercesión, sino porque Dios es bueno y nos concede el privilegio de servirnos los unos a los otros, aún más allá de las fronteras de la muerte. De modo que, por un lado, no estamos obligados, la iglesia no te obliga a pedir la intercesión, pero yo creo que es más bien la caridad, es más bien el amor a Dios y el amor a los hermanos lo que nos impele y nos hace compadecernos
y pedir por las necesidades de otros hermanos, y cuanto más aquellos que ya están en el cielo, que ya fueron desatados, ya están desatados de las ligaduras del pecado. Ellos ya no están luchando a muerte como nosotros luchamos contra el pecado. Ellos ya están totalmente purificados en la presencia de Dios. Y como dice Santiago, la oración del justo, que ahí el concepto de justo viene del hebreo, aunque yo sé que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero ahí el pensamiento es hebreo, es el sadik, los justos, los santos. Dice, la oración de los sadik es poderosa, puede mucho. Entonces nosotros vemos que es un concepto 100% bíblico, y bueno, no sé si nuestro amigo Dante quiere agregar por ahí algunos detalles. Yo algo muy sencillo. Hay gente que me escribe y me dice, Dante, ora por mí, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puedo orar, es decir, interceder por una persona? Porque soy parte del cuerpo de Cristo. Eso, soy parte del cuerpo de Cristo y entonces en Cristo puedo también interceder. Ahora bien, la cuestión es, ¿una persona que fallece en gracia deja de ser parte del cuerpo de Cristo? Y si no deja de ser parte del cuerpo de Cristo, no le quitemos pues implicancias a la maravilla que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Muy buena eso, muy bueno, muy bueno. Gracias, José. Gracias, Dante. Bueno, vamos con la última para Dante. Una pregunta bastante interesante. Dice, ¿qué piensa Dante de los relatos del Dios airado, perdón, o necesitado de sacrificio? ¿Cómo deberíamos interpretar a Dios hoy? Hablando, entiendo, de principalmente el Antiguo Testamento, debe ser. Sí, esto tiene algunas reminiscencias con la herejía marcionista, ¿no? En que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios siempre enojado, airado, rencoroso, vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios buenito. Entonces hoy parece que tenemos que entender diferente a Dios porque Dios cambió, ¿no? Es como una suerte de esquizofrenia que se plantease en Dios. Pero cuando uno ve las escrituras con más cuidado, se encuentra que esto no es así. En el Antiguo Testamento nos encontramos pasajes sumamente llamativos sobre el amor y la ternura de Dios. Miren, por ejemplo, esto para balancear esta idea de este Dios colérico y no sé cuántos, ¿no? Isaías 49 del 15 al 6. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Delante de mí están siempre tus muros. Asimismo, Oseas 2 del 14 al 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en tiempos de su juventud. Es Dios dirigiéndose a su pueblo, como un joven enamorado. Asimismo, Ezequiel 33:11 dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, es que yo no me complazco con la muerte del pecador, sino que quiero que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu mala conducta. ¿Por qué habrás de morir? Entonces vemos en el Antiguo Testamento pues señales de Dios amoroso y tierno. Y al mismo tiempo hay que rechazar el concepto hippie de un Dios del Nuevo Testamento que es simplemente peace and love, ¿no? Amor y paz. Y cuando uno ve completo el Nuevo Testamento, te encuentras también mucha firmeza en Dios. Tenemos, por ejemplo, Lucas 13:3. Si no se convierten, perecerán. Lucas 9:60. Que los muertos entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Mateo 10:34. No crean que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Juan 2 del 14 al 15. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambian dinero y volcó las mesas. Lo que hizo Jesús, el pacifista, ¿no? Que algunos lo pintan como un pacifista hippie, pues ahí ven cómo actuó Jesús. Entonces hay que tener realmente un balance. De hecho, en el Nuevo Testamento nos encontramos con que se da pena de muerte. Dios aplica pena de muerte a Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu Santo. Entonces,
Una vez que tenemos este balance, voy a la cuestión de los sacrificios, como que Dios necesita sacrificios. No es que Dios necesite sacrificios, sino que es parte de la pedagogía que Dios aplica con el pueblo de Israel para ir enseñándoles el camino de la salvación. Por ejemplo, uno de los libros que a primera vista más odiosos parecerían de la Biblia es el libro Levítico. Y normalmente yo menciono al libro de Levítico como pues un libro duro y todo eso, y habla mucho del el ritualismo sacrificial. A muchos les resulta un libro aburrido de leer. Pero ¿saben quién me hizo apreciar más el libro de Levítico con otra mirada? Hugo Delgado. Les invito a que vayan al canal de mi amigo Hugo Delgado, que estuvo aquí con nosotros, Osana in Excelsis, y vean los videos que tiene Hugo sobre el tema del sacrificio. Todos los videos que tengan la palabra sacrificio en el título o temas relacionados a Eucaristía, sacrificio, véanlos. Y lo que hace Hugo de forma extraordinaria es mostrar cómo el Antiguo Testamento prefigura el sacrificio del Nuevo Testamento, que no es meramente Jesús en la cruz, que ciertamente lo es, sino la forma extendida de ese mismo sacrificio que Cristo ha querido, la Eucaristía. Y lo que me encuentro viendo los programas de Hugo es que él utiliza mucho el libro de Levítico. Y Hugo dice que le encanta el libro de Levítico. Uy, si Hugo estaría aquí, ¿qué comentarios nos daría? Pero creo que vale la ocasión para enviar a gente, porque Dios todo lo quiere y lo permite en estas cosas, ¿no? Enviar a gente para que vea esos videos. Entonces, Dios pidió tantos detalles en los sacrificios muchas veces en el Antiguo Testamento porque esto nos da prefiguración de cosas de nuevo. Es una pedagogía especial de Dios. Y cosas aburridas o duras que leemos en el libro Levítico se convierten en verdades maravillosas cuando lo vemos a la luz del sacrificio de Cristo, no solo en la cruz, sino presente en la Eucaristía. Gracias, Dante. Gracias, José. Gracias. De verdad, fueron casi 2 horas hermosas. Siempre a mí me gusta estar rodeado de amigos, charlar con amigos y más cuando aprendo de amigos. La verdad es que lo disfruto. Yo sé que toda la gente, porque tuvimos un promedio ahí de 1200 personas todo el tiempo ahí pegadas al chat al vivo, así que yo sé que la gente que está del otro lado también estuvo aprendida, estuvo muy entusiasmada con todo lo que estaban diciendo. Gracias por venir a aclararnos las dudas, enseñarnos. Muchas gracias. José, la gente que te quiere seguir, ¿cómo lo puede hacer? Muy bien, estoy en el canal de YouTube, ¿no? La Fe de la Iglesia. Tengo una página de Facebook, aunque la verdad, básicamente nomás la uso para publicar videos. Me enfoco mucho en YouTube, La Fe de la Iglesia, Facebook, La Fe de la Iglesia. Bueno, también estoy en Twitter, aunque la verdad, igual nomás es para compartir lo que voy publicando. No soy muy tuitero, que digamos, pero igual, La Fe de la Iglesia, Instagram, también La Fe de la Iglesia, aunque donde me enfoco, mi tiempo, es en YouTube como La Fe de la Iglesia. Y pues básicamente eso, ¿no? Gracias, José. Buenísimo. Entonces, La Fe de la Iglesia, Iván, se suscriben, lo siguen y demás. Dante, la gente que te quiera seguir, que no te conocía hasta hoy, ¿cómo lo puede hacer? Ven por ahí si están tirando piedras, entonces van en dirección hacia donde están yendo las piedras y ahí me encuentran. Bueno, ya fuera de bromas, bueno, porque uno se lleva a veces muchos ataques, ¿no? Así gratuitos o fuera del lugar, ¿no? Todas mis redes en internet están con mi nombre, Dante A. Urbina. Mi principal medio que estoy manejando es mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Les invito a revisar las listas de reproducción para que vean los temas que les interesen. Lo más conocido normalmente de mi canal de YouTube y de mi actividad son los debates. Entonces los invito a ver los debates, lista de reproducción debates. Tengo también el tema de apologética católica en el que más he venido centrándome porque mi actividad pública como que trato temas también por fases, soy como muy sistemático, es una virtud o defecto mío, como quieran verlo, es el canon del Antiguo Testamento. Van a ver una lista de reproducción canon del Antiguo Testamento que trae un montón de información sobre ese asunto, los libros deuterocanónicos, etc. Asimismo, estoy presente en Facebook, en Instagram, en Spotify, tengo podcasts más allá de lo que está en YouTube, encuentran podcasts de diversos temas. Estoy no me acuerdo si mencioné Instagram y tengo también mi página web www.danteaurbina.com.
Fuera de esas redes sociales no tengo actividad, por si acaso. O sea, no estoy en Twitter, no estoy en TikTok tampoco, aunque sé de personas que comparten material mío o links míos o recortes de videos míos en esas redes sociales, ¿no? Pero no las gestiono directamente yo. Y por último, dirigirlos a lo que son mis libros, www.amazon.com, ponen Dante Urbina y le van a salir la lista de libros que tengo sobre economía, que es mi profesión, y apologética, que es mi pasión. Gracias, Dante. Gracias, José. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Perdón no haber leído cada uno de los mensajes que nos han enviado. Gracias por cada cantidad de comentarios, la cantidad de likes. Likes, llegamos a 1400. Vamos, esta vez no estuvieron ahí como reteniendo los likes. Eso es, muchachos, para que podamos llegar a más gente. Gracias. Si recién llegás, recordá, esto va a quedar grabado. Lo podés ver cuantas veces quiera. Compartilo con el grupo de mamás del cole. Compartilo con el vecino, con el tío y con el verdulero que te aumenta la lechuga. También compartíselo. Dios los rebendiga a todos.